Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso. Estamos en vivo en la pantalla de TV hasta las 13 horas con toda la información que tiene como protagonista, por supuesto, el Congreso de la Nación, pero vamos a hablar de todo un poco. Estos son los principales títulos. Esto ocurrió ayer en el recinto, hubo una sesión especial, pero no para hablar del caso Libra, sino que hubo acuerdo para que el oficialismo y la oposición le rindieran un sentido homenaje al Papa Francisco en la Cámara de Diputados. Hubo distintas expresiones que vamos a estar repasando, recuerdos, reflexiones sobre el legado que dejó el Papa Francisco y cómo la política de alguna manera va a intentar, si se puede, recoger ese guante. Hablando también de la figura del Papa Francisco, el Santo Padre, hoy se le va a rendir un homenaje interreligioso en el Salón de los Pasos Perdidos. Eso va a ser en un rato nada más, a las 2 de la tarde. Estamos recorriendo el salón y en instantes le contamos quiénes son los invitados. Y ahora sí, ya más vinculado a los temas del Parlamento, caso Libra. La interpelación a los funcionarios tiene fecha, por ahí escuché que no se sabía cuándo esto iba a ocurrir, nada que ver, esto es porque no están viendo la pantalla de TV, esto tiene fecha, esto va a ser el martes próximo, martes 29 de abril, y ahí sí, cuando hayan transcurrido los días que se impuso desde el Poder Ejecutivo para el duelo por el fallecimiento del Papa, se retoma la agenda parlamentaria con este tema. Bienvenidas a mis compañeras. Hola Jessy, ¿cómo estás? Hola Dani. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo va? ¿Cómo anda están? Dani? Muy buenos días. Bueno, ayer no sé si pudieron ver algo de lo que dejó la sesión, ahora vamos a estar repasando, pero bueno, es un poco recoger la idea que aquellos que no piensen igual puedan estar sentados en una mesa simbólica y poder avanzar, ¿no? Incluso los que no estaban, los que fueron críticos de la figura del Papa durante todo este tiempo, dejaron detrás sus diferencias para brindarle homenaje. Sí, hoy vos sabés que se hablaba mucho, lo escuché, no en el Congreso, sino en distintos reportajes o personas que lo conocían. Si era un papa peronista, no era un papa peronista, o sea, se hablaba mucho de cuál era su lineamiento ideológico político. Ayer un poco también lo conversábamos con el diputado Bruga, que vino a visitarnos, sobre los orígenes políticos del Papa. El Papa efectivamente fue una figura política. De hecho, cuando fue cardenal, cuando fue arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, o sea, fue una figura política sin lugar a dudas, jugó un papel muy importante y esa es la razón, entre otras, supongo yo, por las que no terminó viniendo a la Argentina nunca a lo largo de todo su papado. En realidad, a ver, la figura del Papa siempre es una figura política. Lo que tiene, lo que deja el legado de Francisco tiene que ver con que su agenda planteó un antes y un después, no solamente porque rompió un poco con esa centralidad europea siendo argentino, sino que también porque, bueno, fue una figura que rompió un poco los protocolos. Y por supuesto que la agenda del Papa tenía que ver con la igualdad, tenía que ver con el cambio climático y todas esas cuestiones que no dejan de tener un impacto político a nivel local después acá en la Argentina, no solamente en el mundo. Y, sin embargo, yo creo que un poco lo que explicaba el diputado Eduardo Valdés cuando lo entrevistábamos acá en la pantalla de Diputados TV tiene que ver con que en realidad justamente él no volvió a la Argentina porque nunca se habían dado las condiciones como para que no se politice su figura a nivel local acá en la Argentina. Mira, dicen, ahora vamos a repasar lo que hubo en los homenajes ayer en la sesión especial, pero dicen algunos que cubrían la actividad en el Vaticano y que tenían cierta intimidad o un intercambio por ahí epistolar con el Papa Francisco, que él le molestaba muchísimo que si lo iban a visitar o pedían una visita, después esa foto la publicaran, ¿no? Como que, no, una foto para mi familia, para que me quede de recuerdo, qué sé yo, y después la foto obviamente se usaba, ¿no? Circulaba, por supuesto, se le daba publicidad, uy, miren a quién recibió el Papa, uy, no se puede creer. Digo, tanto figuras políticas como de otra clase, ¿no? Sí, artísticas también pueden exacto, ser. ¿no? Uy, la bendición del Papa, ¿no? Bueno. Y la verdad que esas son todas las cosas que confabularon, dicen los que lo conocieron. Yo no estoy hablando en nombre del Papa Francisco y también me queda ese sinsabor que no haya venido a la Argentina. Pero que sin lugar a dudas
¿Estuvo cerca de venir? Sí, eso es cierto, eso lo confirman todos. Estuvo cerca de venir, también tuvo en el último tiempo problemas de salud y también nosotros tenemos todo el tiempo un año de elecciones. Entonces era difícil que viniera en un momento donde no hubiera ni tensión política. Claro, que no se lo politice a él. Claro, eso iba a ser inexorable, de una manera u otra iba a haber una aprovecha. Uy, vino a visitar o vino durante la... Sí, bueno, ayer en la sesión de homenaje fue un tema, algunos diputados incluso le pidieron perdón al Papa por no haber podido crear las condiciones para volver a la Argentina, pero de alguna manera algunos diputados se hacían cargo también de, bueno, la polarización que hay en la Argentina. Claro. Era un límite. País muy particular y además también... recogiendo de nuevo voces y voces que van hablando y que van analizando, el Papa Francisco creo que lo que hizo justamente es, de alguna manera, es simbólico lo que voy a decir, dejar atrás a Jorge Bergoglio. O sea, Jorge Bergoglio fue hasta que nace ese compromiso del Papa Francisco, que incluso algunos dicen que él mismo dudó entre si quería o no quería ser Papa, porque de alguna manera cuentan que él mismo preguntó, ¿esto es algo que yo voy a asumir porque es como lo que se espera o porque realmente es un llamado de Dios y yo tengo que asumir este compromiso? ¿Realmente yo quiero ser la máxima referencia de una de las religiones más importantes, porque no es la más importante, es una de las religiones más importantes? Un papa del fin del mundo, un papa argentino, un papa latinoamericano, un papa comprometido con los pobres, un papa muy gestual, pero bueno, obviamente iba a estar en un lugar de mucha exposición como líder y como siempre ha ocurrido, no solamente con Francisco, sino con todos los papas, bueno, un líder político. De hecho, el Papa tomó y trató de mediar en los conflictos internacionales en todos. De hecho, todos los días, todas las semanas, llamaba a la Franja de Gaza, donde hay una única iglesia católica, preocupado por la situación humanitaria. O sea que, bueno, no hay más postura que esa, ¿no? O sea, todos los días comprometerse con un país al que él no pertenecía, incluso con un conflicto religioso al que él no pertenecía, y llamaba y estaba ahí. Bueno, vamos a repasar fragmentos de la sesión de ayer, una sesión que, insistimos, digamos, todo cambió porque hasta el último momento, e incluso el mismo día que ya se sabía desde la madrugada que había fallecido el Papa Francisco, la agenda parlamentaria iba a seguir su normal cauce, no iba a verse afectado, pero bueno, y hay 7 días de duelo nacional, de hecho, bueno, van a ver el crespón negro en la pantalla y demás, la bandera media asta, y el Congreso se reunió para... Me parece que para reflexionar incluso sobre los mensajes más importantes que dejó el papado de Francisco. Habló en la sesión la diputada Nancy Picón de la provincia de San Juan. Ha dejado un legado de amor y de humildad que a lo largo de 12 años no cambió. Hoy, en el momento en que el Papa deja esta tierra, lo hace de la misma manera, con mucha sencillez, con mucha humildad, pensando desde el más mínimo detalle para que nada de eso cambiara, ¿no? Fue un Papa que trabajó mucho por la paz mundial, acercando los caminos hacia la fe, y también que generó revolución y acercamiento de los jóvenes, que tanto en la Iglesia Católica faltaba, ¿no? Y les dijo, hagan lío, y les dejó un gran mensaje, pero no solo les dejó un mensaje a los jóvenes, a la juventud, para que se acercara y encontraran en la Iglesia realmente el camino, sino también una exhortación a la Iglesia, ¿no? Abrir las puertas, hacer un organismo vivo, dinámico, comprometido con la sociedad. También en una de sus encíclicas, Laudato Si, habla de la casa común y habla del ambiente, ¿no? Fue un papa que, además de la paz mundial, también trabajó mucho por el ambiente, diciendo que no era una moda, sino una responsabilidad de todos. Desde este lugar, los sanjuaninos elegimos recordar al Papa. En el día de ayer nos reunimos todos en nuestra catedral, invitados por el obispo Lozano, y ocurrió algo muy lindo que quiero contarles, y es que además de estar todos los católicos en ese lugar, estaban los líderes de distintos credos acompañando, y
fue un momento de mucha emoción cuando se pidió un aplauso para el Papa, que realmente creo que llegó hasta donde estaba. Desde ese lugar los sanjuaninos, por los innumerables actos que han dejado marcado en su paso y por transmitir este ejemplo de amor y de paz con mucho respeto y con mucha humildad, hoy acompañamos este homenaje y elegimos seguir pensando en que desde donde esté, el Papa Francisco va a guiar el destino y el camino de este bendito país y sobre todo de nuestra provincia, de nuestra querida provincia de San Juan. Muchas gracias. Bueno, los homenajes, ¿no? Así transcurrió la sesión. No sé si ustedes tienen la precisión de cuánto duró, porque la sesión empezó a las 3 de la tarde. Primero estaba prevista para las 13 horas, después se pospuso para las 3 de la tarde. No sé cuánto duró. Unas 5 horas, calculé yo más o menos, porque eran casi las 8 y seguía, o por ahí, entre 4 y 5 horas. Se preveía que iba a ser una sesión más corta, pero como no fue muy pacífica, de mucha cordialidad entre los bloques y no hubo o sea, si bien Martín Menem, bueno, traten de respetar, les decía, los tiempos acordados, sí, tampoco es que los estaba cortando como por ahí en sesiones que son más tensas. Claro. Y además, bueno, todas las bancas fueron con representaciones, ¿no? Ayer había en el recinto alrededor de 158 más o menos, 156 diputados. Sí, hay otra cuestión que por ahí está hoy por hoy hablándose y es esta famosa comitiva que todavía no está definida, que es que quiénes debieran conformarla, con qué criterio para viajar a Roma. No de manera aislada, de manera privada. No estoy hablando de los líderes internacionales del mundo, estoy hablando de la comitiva argentina, porque el Papa era argentino, entonces es como ahí había una voluntad de la central de obreros de poder viajar, diputados y diputadas también, y una comitiva del Senado. No sé si esto se dirimió o hay alguna novedad al respecto, pero había como todo un debate sobre, bueno, quiénes viajan Claro. con o en representación de la Argentina, ¿no? Hay muchos diputados que están a favor de armar una comitiva para poder viajar, especialmente, bueno, de parte del PRO, pero la realidad es que por ahora la definición es que no va a haber ninguna comitiva, que eso en realidad se empezó a debatir, se empezó a hablar, pero que no está conformada una comitiva. En el Senado ayer hubo una reunión de labor parlamentaria y lo que dejó trascender es que, bueno, si quieren ir, que corra por su cuenta y por su bolsillo, pero que no va a venir de un gasto del Congreso. Y bueno, un poco también en la Cámara de Diputados se va a replicar eso, ¿no? Bueno, y esto suscita todo un debate, porque en relación a un poco la posibilidad de que ayer la política dejó de lado la mezquindad y pudieron entender que no era el momento para debatir caso libre, para debatir ficha limpia, para debatir las PASO. No era el momento político para eso, que es un momento de recogimiento, que es un momento de reflexión, de destacar, de pensar o de entender qué es lo que significó un Papa argentino, cuál fue la gesta en la Argentina y cuál fue la gesta como Papa, como representante de la Iglesia Católica. Pero digamos, hay quienes piensan que sí, que tiene que conformarse una comitiva oficial, que tiene que haber una representación no solamente de todos los poderes, sino también de todos los valores que exaltaba el Papa. Por eso también muchos creen que como era un Papa obrero, como era un Papa de los pobres, como ya se lo llama el Papa del fin del mundo, tiene que haber en ese sentido representación de esos sectores que acompañen en la comitiva presidencial. Solo sabemos que viaja el presidente de la Nación y el canciller. No, va a viajar el presidente de la Nación. Culto, creo. Sí, el secretario de Culto ya viajó ayer a la noche, él se adelantó, estamos hablando de Nahuel Sotelo. El presidente va a viajar mañana a las 22 en compañía del jefe de gabinete, Guillermo Francos. También va a estar, por supuesto, como decías recién, el canciller Eduardo Bertain y va a ir la ministra Patricia Bullrich, Sandra Petovelo también, de Capital Humano.
Así que, bueno, va a haber una comitiva bastante extensa. Amplia. No sé si me estoy olvidando de algún ministro más que va a ir. No, creo que no. Yo tenía Ahora lo lo mismo que chequeamos, vos. si no. Lo mismo que vos, no sabía o desconocía lo de la ministra Patricia Bullrich y Petovelo, pero sí sabía eso que decís, que el secretario de culto ya Bueno, por está, supuesto ya se que va a ir adelantó. Karina Milei también, ¿no? Sí. Cabe aclarar, la secretaria Ujú. de Presidencia. Y el vocero presidencial, Manuel Adorni, ahí me estoy acordando. Ah, mira. Así que va a ser una comitiva extensa. Los que no van tienen que ver con el rubro económico, porque el ministro de Economía y su equipo viajaron ayer para Washington porque van a participar de unas sesiones de primavera del Fondo Monetario Internacional, van a haber actividades del G20 también, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también va a ir a Estados Unidos para participar de uno de estos paneles del Fondo Monetario. La CGT, los integrantes del Movimiento de Trabajadores Estatales, de ATE, como diputados y diputadas, querían formar parte de esta comitiva, entendían que los valores que exalta el Papa Francisco ameritaban que ellos también fueran convocados y que todos fueran trasladados juntos, ¿no? Digamos, no es la idea de, ay, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Nos encontramos todos en el Vaticano o en la Plaza San Pedro, sino que, bueno, hubiera como esto, de nuevo, un poco lo que pasó ayer, que se pudieran reunir las diferentes fuerzas. No viaja el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? No. No viaja el presidente de la Cámara de Diputados, me imagino mucho menos No está Victoria previsto. Villarroel. No está previsto que viaje por ahora. Victoria Villarroel tampoco tenía eso como variable, la posibilidad de viajar. Aparte, bueno, el jueves ella va a quedar a cargo de la presidencia. La abuchearon un poquito en la catedral. También eso no, pero más allá de eso, el jueves mañana va a ser un homenaje en el Senado. Es algo que Sí. definieron anoche en una reunión de labor parlamentaria, junto con la decisión de postergar ficha limpia, porque recordemos que mañana iba a ser esa famosa sesión que nunca se terminó de convocar. Finalmente lo que decidieron fue dejarla para el 7 de mayo, o sea, no para la semana que viene, sino para la otra. Y mañana se va a hacer a las 10 de la mañana un homenaje en el Senado en honor al Papa Francisco. Escuchamos ahora en el recinto al diputado Milman también homenajear al Papa Francisco. Como dijo el diputado Valdés, que hoy hayamos podido cancelar las diferencias políticas, que hoy hayamos podido poner en pausa, porque seguramente seguirán, para rendir homenaje a alguien que era argentino y ese día, don Jorge Bergoglio, dejó de ser argentino para ser ciudadano del mundo y ciudadano del cielo, nos demostró su amor por la reconciliación y la fe. Esa sesión en la que estábamos acá no fue igual a esta, pero el trabajo de Francisco hace que hoy sí estemos todos juntos. Aquella sesión no fue tan fácil y no fue tan unida, pero sin duda su amor por la reconciliación y el perdón ha hecho que hoy estemos todos juntos homenajeando a alguien que, más allá de nuestra mirada provincialista que llevamos cada uno adentro, tengamos en cuenta que dejó de ser un vecino de Flores, un hincha de San Lorenzo, solamente porque no lo dejó de amar, para ser un ciudadano del mundo y para ser un representante de los creyentes, de los católicos, apostólicos romanos y de quienes no lo somos. Nos representó a todos y a ese hombre que hoy se nos fue, venimos a rendirle homenaje. Bueno, justo que menciona San Lorenzo, flor de escándalo también que se armó en el club del Papa Francisco a raíz de una investigación periodística que pone algunas cámaras ocultas donde, bueno, hubo un aparente pago de sobornos para fichar a un jugador. Pero no sé qué dirá Francisco sobre esto. Francisco tenía un museo de camisetas de fútbol, era un papa muy fanático, eso es cierto. Bueno, se van conociendo a lo largo de los días un montón de particularidades de este hombre, al que todos se ocupan de exaltar su rasgo humano, ¿no? Que era una persona que no quería, por ser el Papa, tener ninguna especie de jerarquía o de lujo, ¿no? Alguien que no solamente decía,
lo que pensaba, sino que vivía como pensaba, ¿no? Y mismo ahora para su entierro lo mismo, como despojarse de un montón de cuestiones que eran tradición de la Sí, iglesia. simplificando ciertos ritos, digamos, ¿no? Que tiene la iglesia para que no sea tan ostentoso. Sí, Esas sí. fueron las últimas también decisiones que tomó al Sí, respecto. Sí, sí, sí. El presidente viaja Mañana. mañana jueves, ¿verdad? Mañana Mañana jueves a las 22. Y el domingo están todos de vuelta. Y el sábado a las 10 de la mañana empieza la ceremonia final, digamos, de los funerales del Papa, a donde ya, bueno, sí, ahí se le da el último adiós y todo lo que tiene que ver con el ritual de despedida. Claro. El cuerpo de los papas tiene que estar expuesto 3 días. Tiene que ser un funeral donde las personas, bueno, se le hace todo un tratamiento al cuerpo y se lo protege con una especie de féretro transparente, por así decirlo, y se le cubre la cara, y entonces ahí van pasando los fieles y él también hay una diferenciación, porque hay como una parte de esta ceremonia, estamos recibiendo imágenes en vivo del Vaticano. El cuerpo fue trasladado desde Santa Marta, él estaba viviendo en una casa de huéspedes del Vaticano, porque también hasta eso renunció. Igual esta ceremonia se da ahí en San Pedro, pero después va a descansar, no donde descansan el resto de los papas, sino en una basílica de la que él era muy devoto, ¿no? Como un fiel más de alguna manera. O sea, es realmente impresionante cómo se corrió de ese lugar de distancia, en definitiva, que había entre los líderes de la Iglesia Católica y los fieles, ¿no? Me parece que ese fue el mensaje que termina dejando. Por eso yo creo que la política se siente tan interpelada, como en gran parte, bueno, también legislar o gobernar del lado de la gente, en serio, ¿no? No subido a ningún lujo, a ninguna ostentación, que también me parece que va bastante en sintonía con lo que el gobierno de Javier Milei, aunque ideológicamente me parece, marcó diferencias respecto del rumbo de la Iglesia Católica, pero no en este punto, en el punto de todos somos iguales ante Dios, todos somos lo mismo. Me parece que ahí hay alguna coincidencia. Sí, como más del pueblo, esta idea del gobierno del pueblo y de representar como más a la clase media baja. Igualmente, yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con la agenda de la igualdad, que, bueno, justo uno de los protagonistas que estuvo ayer en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto, fue muy crítico del rol que tiene el Papa, como una especie de como promover a los pobres, promover como... Lo que se dice la romantización de la pobreza. Yo no sé si utilizó la palabra romantización, pero un poco de la mano de ese lado. Bueno, escuchábamos a Valdés más temprano acá en la pantalla de Diputados TV, reconociendo justamente la presencia de Pichetto ayer en el homenaje, a pesar de todas las diferencias que... lo dijo en el recinto eso también. Sí. Bueno, mucho para ir pensando y acomodando, porque me parece que más allá de incluso este juego de nombres para imaginarse hacia dónde va la iglesia y qué líderes va a tener y qué es la religión católica y qué supone este lugar que es tan excéntrico y está lleno de lujos como el Vaticano, a la cantidad de reformas que generó el Papa Francisco, y algo que me parece que ahora estamos cayendo en la cuenta, que era argentino. O sea, nunca más se va a repetir esta situación. Era argentino y bueno, gran representante creo que de los valores de la argentinidad. Hacemos una pausa cortita y en un ratito les contamos cómo seguimos acá en Consenso, que hay mucho para seguir compartiendo con ustedes. Ya venimos.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias de funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Estamos de regreso después de la pausa y hoy, 23 de abril, se cumple un año de la marcha universitaria, cuando de alguna manera nadie se imaginaba la ola que se ponía en movimiento con los reclamos sobre el funcionamiento de las universidades, la ley de financiamiento educativo, la situación dentro de las carreras que estaban en curso, todo lo que se empezó a debatir respecto de si hay que arancelarlas, no hay que arancelarlas, si los extranjeros tienen que pagar para estudiar en nuestro país o no, si hay o no hay adoctrinamiento político dentro de las aulas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente las universidades, sino los institutos universitarios que también generan investigaciones que, bueno, luego son insumos sobre los cuales, por ejemplo, nosotros hablamos, debatimos y también pensamos nuestra sociedad. Hoy esos referentes que hace un año marchaban y generaban una plaza colmada de delantales blancos, consignas, libros, bueno, hoy no sé cuánto han avanzado respecto de todas esas consignas que se desplegaron. Jessy, este tema lo traes vos. Y mira, justamente hoy se cumple un año de esa gran marcha universitaria y hay paro docente de las universidades también. Es el segundo día. Ayer hubo de algunos gremios jornadas de clases públicas y hoy están parando sin actividades distintos gremios de las universidades de todo el país, justamente porque el tema salarial sigue siendo un reclamo. Lo que más avanzó del año pasado a hoy es que se actualizaron algunas partidas para lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento, pero recordemos que eso es solo el 5% de lo que insume sostener la Universidad Nacional. Así que por eso queríamos recordar un poco que esta marcha, además, universitaria, fue la que impulsó la ley de financiamiento universitario, que tuvo su paso primero en diputados, luego fue al Senado, fue vetada por el presidente y luego en diputados hubo una ratificación de ese veto, entonces también para recordar esos distintos momentos. El 23 de abril del año pasado hubo en más de 70 ciudades donde hubo movilizaciones. Se estima que más de 1 millón de personas se movilizaron en todo el país y como decías, bueno, esto impulsó la ley de financiamiento universitario. Vamos a la siguiente placa para repasar un poco las fechas de cómo fue todo este caminito que fue siguiendo el debate. De hecho, antes de llegar a una media sanción, hubieron dos o tres intentos previos. O sea, de hecho, apenas fue la marcha universitaria, hubo un intento de distintos bloques, de Unión por la Patria, la izquierda, de decir, bueno, hagamos la sesión para aprobar, ya, digamos, llevar al recinto. No tenía dictamen en ese momento. Sí. Bueno, la Unión Cívica Radical dijo, no, esperemos, porque, bueno, y estaban los rectores también de las universidades negociando con el gobierno. En esa oportunidad fracasó, después hubo otro intento, se terminó emplazando a las comisiones y después finalmente llega una media sanción en diputados el 15 de agosto. ¿Sí? Ahí tuvo 143 votos afirmativos, o sea, fue un número holgado. Esto para que recordemos, para después ver el cambio con respecto al veto. En el Senado tuvo la sanción definitiva el 13 de septiembre. En el medio aparte, recordemos que todavía en ese momento, cuando fue la marcha universitaria, estaba todavía el tratamiento de la ley bases en el Congreso, que en junio se terminó. Así que bueno, también estaba el Congreso muy atravesado por esa cuestión. Claro. No, y perdón, y en el Senado, si no me estoy equivocando, 13 de septiembre estaba en un momento en el que se estaba intentando llevar adelante, o estoy, no quiero Se decir votó junto con el rechazo del DNU de los fondos reservados de la CIDE. De los fondos reservados de la CIDE, y no sé si estoy mal en recordar que ese era el momento que se estaba tratando boleta única. Me parece que no, todavía no. Lo que sí recuerdo es lo del DNU de los fondos reservados, que fue en la misma sesión que todo el mundo, bueno, los titulares eran dos derrotas muy importantes para el gobierno, porque había salido esta ley de financiamiento universitario y se había rechazado ese DNU de los fondos de la CIDE. Finalmente, el 3 de octubre está el veto presidencial y ahí lo que se desata es todo un proceso de tomas en todo el país. Exactamente. O sea, que eso hizo que vuelva a crecer de alguna manera el movimiento. Con universidades, por ejemplo, funcionando oscuras, ¿no? ¿Te acordás que también, porque se hablaba del fondo para el mantenimiento de la universidad, entonces
Eso era lo que estaba... se habló mucho de números y se desagregaron esos números y se decía, no, pero si se dio una partida para la universidad y se amplió o se duplicó, bueno, pero era para el funcionamiento de la universidad, que es el 10% del presupuesto total. Claro. El resto era para los sueldos y para todas las cuestiones que hacen a la calidad de la educación universitaria. Entonces la universidad terminó funcionando, ¿te acordás? Sin ascensores, oscuras, Sí. en la calle. Sin fotocopias, sin la venta de los módulos o de los apuntes. De los apuntes, si no me salía la palabra, gracias. Y ahí también con toda la incógnita respecto de si iba a haber o si no se iban a cerrar cátedras, que por ahí docentes que no podían seguir estando a cargo de las cátedras porque no les significaba ningún tipo de posibilidad de vivir de eso, entonces se iban o renunciaban. Bueno, todo eso quedó expuesto. Sí, sí, completamente, y que hay muchos recursos, o sea, la gran parte está destinada a salarios, entonces, y la situación de los docentes, muchos o terminan, digamos, es un poco expulsiva la situación Yendo quizás. ad honorem. Sí, ad honorem, eso es algo que existe hace muchísimos años. Yo, de hecho, cuando estudié en la universidad, había muchos ad honorem, también era parte de los reclamos de las gremiales docentes, Sí. de poder titularizar. Bueno, eso está hoy, con los presupuestos que hay, está mucho más difícil, ¿no? Vamos a repasar, si te parece, Meli, los puntos centrales que tenía esta ley de financiamiento universitario, que fue vetada finalmente, y se ratificó el veto en la Cámara de Diputados, donde el gobierno pudo juntar 84 votos que pudieron blindar de alguna manera ese voto a favor de la ley de financiamiento universitario. En esa instancia fueron 160 voluntades. ¿Qué es lo que planteaba? Que los gastos de funcionamiento, porque el problema también un poco de raíz es que estamos con un presupuesto prorrogado, ¿no? Hace ya dos años. Entonces se dan de forma discrecional por parte del Poder Ejecutivo los recursos. Entonces lo que establecía esta ley es gasto de funcionamiento se actualizan por el índice de precios, es decir, por la inflación. Que sea retroactivo, incluso todos tomaban diciembre del 2023, que fue cuando asume el gobierno, hay una evaluación más fuerte también, entonces ahí hay un cambio también, una pérdida mayor de poder adquisitivo y de los presupuestos que tenían también las universidades, y a eso se le resten los aumentos que efectivamente otorgó el gobierno, es decir, se descuenta lo que otorgó el gobierno, pero que se actualice, que tenga un mecanismo que no dependa de la decisión del Poder Ejecutivo. Claro. Ese era el argumento central. Y lo mismo con los salarios. Recomposición salarial mensual por inflación, y también se agregó durante la sesión de la Cámara de Diputados la ampliación de las becas estudiantiles. Así que estos eran los puntos que... Los fundamentos del veto presidencial es el que fue con el de los jubilados también, sobre todo para sostener el equilibrio fiscal, que cualquier proyecto, que ahora lo volvió a repetir con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario, cualquier proyecto que afecte el equilibrio fiscal va a ser vetado, sí, no va a ser aceptado, sí, y eso va a estar redoblado, ¿no? Según lo que informó el gobierno de Javier Milei a partir del acuerdo. Perdón, yo sí estaba chequeando y mi memoria no me fallaba. La sesión que aprobó el proyecto de boleta única de papel en el Senado para que después tenga que volver a diputados. Ah, con modificaciones. Fue la misma sesión en la que la oposición rechazó el DNU de los fondos reservados de la CIDE y aprobó el proyecto de financiamiento universitario. Me sonaba esto porque recordaba que cuando se trató este debate, en el Senado un poco estaban acorralados en el oficialismo porque tenían que abrir el recinto porque querían impulsar la reforma política, pero sabía que apenas abrían el recinto, la oposición iba a hacer una avanzada con estos dos temas que ya apenas había tenido la aprobación de diputados el proyecto de financiamiento universitario. El kirchnerismo del Senado dijeron, esto vamos sí o sí a abrirlo, por supuesto con apoyo de los radicales. Claro, que Senado. Fueron impulsores, ¿no? Claro, o sea, por momentos fueron muy erráticos dentro del radicalismo, sobre todo del bloque de Loredo. Que eso generó muchas críticas internas, sí, porque ahí aparece muy cuestionada la figura de Martín Lustó sobre cuál era
lo que él terminaba arreglando con el sector al que él pertenece, tanto político como dentro de las universidades, con sus relaciones con personas que fueron directores o rectores de la Universidad de Buenos Aires, y justamente no se habla solamente del funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires o el financiamiento de la Universidad de Buenos Aires, sino son todas las universidades públicas con todos los institutos universitarios. Entonces quedó como, bueno, solamente estás acordando para lo que te conviene y no para, en definitiva, para todo lo demás. Con lo que dejó expuesta la marcha universitaria, que se acuerdan ustedes que figuras como Rodrigo de Loredo va a marchar en Córdoba y lo sacan a insultos, sería cariñoso como lo sacan. Sí. Lo sacan mal de la marcha. O sea, los radicales no pudieron después explicar esto que decía Dani. O sea, cómo el partido que es de origen universitario no está poniendo esto como prioridad absoluta, no se está ocupando de esto. O sea, ¿a qué elector le está hablando la Unión Cívica Radical? Incluso muchos que cambiaron de su voto, ¿no? Sí. También, ¿no? Sí. Que habían apoyado, acompañado la ley de financiamiento y cuando llegó el momento del veto, se ubicaron del lado del gobierno. Bueno, eso fue lo que, junto con también el veto de las jubilaciones, terminó por hacer el primer quiebre en la Unión Cívica Radical. La democracia para siempre se hizo su bloque aparte porque en rechazo de mantener a los héroes que habían apoyado el veto dentro del bloque de la UCR, para que ahora los radicales con peluca, como le dicen, terminen armando un bloque aparte, al fin y al cabo. Así que la UCR se terminó dividiendo en tres en lo que va del año de Javier Milei. Tal cual. Bueno, hoy miércoles es día de marcha de jubilados. Hay que ver cómo se arma el operativo. Ya el último miércoles lo conversábamos fuera del aire. Fue algo distinto. Digamos, los jubilados pudieron dar la vuelta al Congreso con este corralito que lo circunscribía exclusivamente a poder hacer eso, no a cortar el tránsito, y después hubo los incidentes que lamentablemente hay todos los miércoles. Y hoy, en el contexto de este año que se cumple la marcha universitaria, los docentes universitarios y los estudiantes prometieron respaldar, darle un apoyo más que simbólico, sino tangencial, concreto, a los jubilados. Así que hay que ver qué es lo que sucede esta tarde, pero bueno, ahí está, hay que dar explicado el contexto. Otro tema tiene que ver con con la agenda que pretende impulsar la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo del régimen penal, y el ministro de Justicia también, Mariano Cunioli Barona, que, bueno, viene teniendo como un derrotero esto del régimen penal juvenil, porque en un momento estuvo como muy instalado, después un poco otras cuestiones de la coyuntura se lo llevaron puesto el tema, pero lamentable y tristemente siempre hay alguna página policial que vuelve a poner a los menores en el centro de la escena y vuelve a traer sobre el tapete esto, que hay un sector muy importante, diría, de la sociedad que le está reclamando a la política que algo hay que hacer con los menores y su conflicto con la ley, lo que no hay acuerdo, porque para algunos esa no es la solución, para otros no está claro cuál puede ser ese límite desde el cual ese menor es punible y qué hay que hacer con esos menores punibles, dónde hay que alojarlos. Bueno, eso es un poco... Sin presupuesto, ¿no? Bueno, el tema es el siguiente. Yo creo que más una cuestión de acuerdo sobre cómo, o sea, sobre el concepto de que hay que hacer algo. Yo creo que el tema más que nada pasa por con qué plata. Porque claramente es una inversión muy importante la que se pretende hacer a través de este proyecto. Repasemos, tiene que pasar por 4 comisiones: la de legislación penal, familia, niñez y juventudes, justicia y, justamente por esto que estamos mencionando, presupuesto y hacienda. Como bien estabas diciendo recién, Meli, es un proyecto de ley que acumula muchísimas reuniones de comisión, que no se ha llegado a poder formalizar un dictamen y que se está intentando hace semanas de poder hacer ese dictamen porque, como bien decías, la cuestión de la coyuntura en el caso de la Cámara de Diputados este año más que nada tiene que ver con la polémica sobre el caso Libra y la avanzada opositora. Recordemos que el plenario que buscaba el dictamen de régimen penal juvenil tuvo que ser suspendido primero por la sesión por el tema del caso Libra, porque se iba a superponer, finalmente la tuvieron que suspender. Ahora se suspendió nuevamente esta semana porque, bueno, justamente en marco del duelo nacional por el fallecimiento del Papa Francisco, todas las reuniones de comisión
fueron suspendidas y bueno, la sesión, por supuesto, especial por la interpelación a funcionarios también fue suspendida y es postergada para la semana que viene. Como les decía recién, que veíamos en placa, quedó agendada para el próximo miércoles a las 5 de la tarde, finalmente, para buscar este dictamen que significaría una victoria para el gobierno, porque bueno, de conseguir una aprobación en la Cámara de Diputados y una eventual aprobación del Senado, de alguna forma se trata de uno de los proyectos que quedó pendiente para el gobierno de que el Congreso los trate, así que agenda 100% del gobierno libertario, en este caso abanderada principalmente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hubo un acuerdo, el gobierno planteaba bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero hubo un acuerdo entre todos los bloques para que se termine fijando en 14 años, así que ese dictamen tendría esa edad. ¿Qué contempla el proyecto además? ¿De todos los bloques, dijiste? O sea, no, de los bloques en general. Aliados al gobierno. Aliados al gobierno. Lo que llegaron fue un acuerdo a que queden 14 años. El gobierno igualmente lo que pretendía era 13. Ese debate fue, creo que, una de las cuestiones principales a lo largo de todo este tiempo que, bueno, como te decía recién, hubo muchas reuniones de comisión, creo que fueron 9 o 10, no me acuerdo exactamente el número, pero el debate estaba centrado en eso, en cuál iba a ser la edad de imputabilidad, porque aparte también, mientras más baja sea la edad de imputabilidad, más se amplía la cantidad de posibilidades de tener que hacinar a estos menores, ¿no? Entonces, bueno, generó mucho debate, habría un acuerdo para que queden 14 años, de 16 que actual, y básicamente después se impone una pena que depende de la edad, depende de la gravedad del delito y, por supuesto, de la reiterancia delictiva. También hay unas sanciones alternativas. Se podría evitar la prisión si son delitos que impliquen 6 años de cárcel. Ahora, hay un planteo de ciertos bloques dialoguistas para extender que en vez de que sean delitos que impliquen 6 años de cárcel, que sean 10 años de cárcel. Por lo tanto, nada, para que se achique un poco el margen de la cantidad de gente la cantidad de menores que irían a prisión. Y después hay otras sanciones alternativas que, reitero, dependen de la cantidad del delito. Volvemos a la placa anterior, por favor. Que dependen de la cantidad del tipo de delito, que pueden ser amonestaciones o prohibiciones que sean más puntuales. Inclusive, bueno, la de tener accesos a determinados eventos, que implican alguna restricción de la libertad ambulatoria, pero que no necesariamente implican una ida a prisión directamente. Ahora sí, pasamos a la siguiente placa. También lo que contempla este régimen penal juvenil son ciertas medidas complementarias. No solamente pasa por sacarle la libertad al menor, sino hacer un intento de que este menor sea reinsertado en la sociedad. De eso se trata un poco este régimen, y eso es lo que tiene de distintivo, si se puede decir. Estamos hablando de tratamientos médicos, de acompañamiento psicológico, habrían personal capacitado, aparece esta figura del supervisor, habrían programas de resocialización. Perdón, también está... todo esto, para el que está desprevenido, todo esto existe. O sea, hoy un pibe de 16 años que termina implicado en alguna situación, en lo que yo llamo problemas con la ley por ser amplia, tiene que cumplir con algo de todo esto. Hay alguien que lo entrevista, se le asigna, no sé, tareas comunitarias, tiene que obligatoriamente ir a tal o cual taller para aprender tal cosa. Todo esto existe, pero no funciona. Porque cuando vos recorres o te cuentan, no sé, yo particularmente no lo recorrí realmente, sino a través de móviles, de notas, de no sé qué, cómo viven o qué les pasa a esos pibes que quedan alojados en regímenes especiales o patronatos o lo que sea, lo que te dicen es que es un desastre. Desastre, que son pibes que lo que terminan saliendo terminan sacando una maestría en chorros. O sea, ese es el tema también. Nadie está hablando de que hay un montón de estas cosas que no son... ¡Ay, qué novedad! ¡Ay, tienen que hacer un tratamiento, no sé, de desintoxicación! Porque muchos de estos pibes además tienen problemas de consumo. Además, no digo que ese sea lo que los hace ser delincuentes. Digo que además están cruzados por un montón de vulnerabilidades. Bueno, eso está contemplado en el proyecto también, el tema de las adicciones. De todos modos, creo que a partir de esto que estás mencionando, Meli,
es que se intenta ir a una especie de régimen especial y exclusivo con respecto de los menores, que por supuesto no solamente implicarían todas estas medidas, sino que también una inversión en infraestructura muy importante, sí. porque tendría que haber justamente dependencias que sean acondicionadas para estos menores, porque no podrían compartir con mayores de edad prisión. Entonces, tienen claramente que estar alojados en otros lugares y tienen que además entender que están privados, porque si vos le pones una... yo no digo que esté a favor o en contra de esto, lo que digo es que me parece que hay un montón de cosas que se dicen, que primero muchas de ellas ya existen, con la diferencia que existen a partir de los 16 años, ahora existirían a partir de los 14. Sí. Bueno, también lo que te dicen es... ¿qué pasa con ese pibe? O sea, es como la mirada es anterior, es ¿qué pasa con ese pibe que hoy a los 14 años le ponen un revólver y le dicen, flaco, vos vas a ser el brazo operativo de este delito. Vos sos el que vas a ir con un arma a amenazar a la señora para robarle el auto o para la entradera o para lo que sea. Esa es la discusión. Lo que te dicen también es que la cabeza del adolescente cambió, el mundo cambió, nadie se ocupa de esos pibes, porque muchos de esos pibes también, bueno, van un tiempo, purgan una condena o un tratamiento o lo que sea, salen y ¿a dónde salen? Si muchos de ellos están solos, no tienen una familia que los contenga, no están desconectados de la escuela, no aprendieron ningún oficio. ¿A dónde van? La mamá por ahí tiene problemas de consumo, el papá por ahí está en cana, o el papá mató a la mamá. Son pibes que se criaron, la verdad, casi sin oportunidad. No digo que no hay que hacer nada, no estoy tomando casi partido, no tengo ni siquiera yo en claro. Pero también lo que te dicen es, muchas de las cosas que están ahora hablando y debatiendo ya existen. O deberían existir. Claro, no, y eso fue parte del debate en la comisión, ¿no? O sea, hay un enfoque punitivo y hay otro enfoque de otros diputados que es más social en el sentido más de acompañamiento. Claro, no, es decir, bueno, si el pibe está en la calle, o sea, hay que ver qué pasa en la familia, hay que ver las posibilidades. Y hay una familia. Si hay una familia, qué pasa en la escuela, o sea, como que hay otros enfoques posibles que no es necesariamente el decir, bueno, para resolverlo, marche preso, digamos. A propósito de la muerte, perdón, tenés más placas igual. ¿No? Tengo, bueno, un poco para complementar con lo que estaba justo mencionando ahora, cuál es el enfoque que tiene el gobierno. Vamos a una cita del jefe de gabinete Guillermo Francos que se dio en el informe de gestión, la presentación del informe de gestión que se dio en la Cámara de Diputados la semana pasada. Se refirió al régimen penal juvenil con esta famosa frase que ha repetido mucho el presidente Javier Milei, también por supuesto la ministra de Seguridad. Se encuentra pendiente la discusión sobre la bajada de la edad de imputabilidad. Quien comete un delito de adulto debe pagar una pena de adulto, por lo que proponemos bajar la edad a 13 años. Independientemente, como ya les dije, de que ellos en el proyecto proponen 13, habría un acuerdo para 14. A lo que voy es un poco este foco que le da el gobierno tiene que ver con la pena, ¿no? Este efecto más de poco más más punible. Pero lo cierto es que hay un acuerdo a priori para poder llegar con todos los demás bloques que están a favor de este proyecto, por supuesto, de llegar a algún dictamen. Hay que ver si lo consiguen, como bien les estábamos mencionando, lo vienen intentando hace semanas, ya teniendo la idea de dictaminar, o sea, más allá de que hace meses que están discutiendo este proyecto. La idea del dictamen está hace semanas, hay que ver si realmente están las firmas. Son 70 y pico de firmas las que necesitan, si no me equivoco. Sí, son muchas comisiones. Son muchas comisiones, son 4. Se van a reunir la semana que viene a las 17 horas. Bien. Gracias, Dani. Ahí sobre el final del programa. Gracias, Jessy. Nos vemos mañana acá en la pantalla de TV. Hay mucho para seguir compartiendo y para seguir actualizando. Se quedan, obviamente, con Mauricio Cantando con todo el equipo. Nos vemos mañana a esta misma hora. Chau.